Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al último día del Seminario Nacional en Gestión Pública. Este día vamos a tener el bloque de medio ambiente, es el bloque enfocado a gestión pública y medio ambiente. Vamos a tener tres ponencias, una de ellas va enfocada al tema de energía, otra más a los temas de gestión ambiental y una que va a abarcar el tema de legislación. Entonces, Asenet. Hola, buenas tardes. Un gusto que estén en este día también con nosotros. Tenemos temas bastante interesantes en materia de medio ambiente el día de hoy. Y bueno, ya les recordamos que al finalizar las participaciones de cada uno de los ponentes, habrá un bloque de preguntas y respuestas, por lo que se les pide que nos vayan enviando las preguntas al chat para que podamos seleccionarlas y al final se les dé respuesta. Entonces, pues, no sé si hay algo más que quieras agregar, Roe, o empezamos ya. Empezamos. Ok, perfecto. Bueno, Guillermo David Benavides Quintana es el maestro que nos va a hacer el favor de presentar el primer tema, que es alcances del acuerdo de la política de confiabilidad del sistema eléctrico para el medio ambiente. Guillermo es graduado de la licenciatura en Derecho con estudios de posgrado en Derecho Energético por la Universidad de Monterrey y maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente cursa la maestría de Derecho de la Empresa en la UDEM y cuenta con experiencia en la Administración Pública Municipal y Estatal. Es gerente legal del conglomerado con participación en seguridad privada y la industria aeroespacial. Adelante, Guillermo, compártenos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí, claro. ¿Todavía ¿Ahí no? se ve? No, todavía no. A ver, permíteme un tantito. Compartir pantalla. Compartir. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. La verdad es que batallé un poco para tratar de abarcar el tema en los 20 minutos que nos toca cada uno. Voy a dar una breve introducción más o menos de lo que es el tema. Después vamos a tocar el tema del acuerdo. Sobra decir que el acuerdo trae mucha temática técnica, mucha cuestión de ingeniería, cuestión de electricidad. Entonces me voy a centrar nada más en 2, 3 puntos muy básicos, que es lo que nos trae el tema. Ahora, es muy importante para iniciar esto, tener el contexto de la reforma constitucional que nace en diciembre del 2013. Esta reforma constitucional es todo un cambio en el paradigma en cuanto al derecho energético y a la regulación energética en nuestro país. ¿Por qué es este cambio de paradigma? Porque pasamos de que el gobierno controlara las áreas estratégicas en cuanto a hidrocarburos y cuanto a energía a un mercado abierto con ciertas restricciones, con ciertas limitantes, pero un mercado en el cual podrían participar privados. Principalmente son 3 artículos constitucionales los que esta reforma abarca, es el 25, el 27 y el 28. Hay un cambio en la cuestión administrativa en Pemex y en CFE. El nuevo mecanismo es empresas productivas del Estado. Anteriormente no tenían esa denominación. Esta nueva denominación es muy importante para lo que vamos a platicar. Y segundo, el fortalecimiento que viene en el artículo 28 de varios organismos autónomos y organismos reguladores del Estado mexicano, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE. Algunos de estos organismos ya existían anteriormente, solamente se fortalecieron con nuevas facultades. ¿Cuáles son las principales características de este nuevo esquema regulatorio? Pues la Rectoría del Estado continúa, pero se eliminan barreras a la inversión privada. Entra la competencia en industrias eléctricas y de gas, particularmente en la industria eléctrica.
pasamos, como les decía, de tener empresas monopolios del Estado a empresas productivas del Estado, con autonomía técnica y de gestión presupuestal, como es Pemex y CFE. Además, se fortalecen los órganos reguladores, como ya les decía, la CNER, CNH, CRE, el SENACE. Y muy importante el tema que nos trae aquí a este seminario, que es la sustentabilidad y la protección al medio ambiente. La reforma traía todo un esquema de protección al medio ambiente y un esquema de desarrollo sostenible, incluso con varios criterios para a largo plazo. Además, esta es una anotación, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente. Esta agencia viene a tomar las facultades que tenía tanto Semarnat como Profepa, pero exclusivamente para materia de hidrocarburos. Los 6 temas de la reforma: hidrocarburos, electricidad, el nuevo diseño institucional, los ingresos a la nación y sustentabilidad. Aquí vamos a detenernos un poquito para entender el contexto en el que estamos hablando. Cuando hablamos de industria eléctrica, hablamos de 4 grandes rubros: generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización. La generación es el proceso donde se genera la electricidad. Son las plantas de generación de energía. Esa energía puede ser por diferentes fuentes renovables o no renovables. La transmisión, nosotros todos hemos visto cuando vamos por carretera las grandes torres de transmisión, que son aquellas que llevan la energía desde el punto de generación hasta el punto de distribución. La distribución viene siendo la entrega de la energía a la ciudad, por así decirlo, o a la subestación, y de la subestación hasta el centro de carga que tenemos cada uno en nuestras casas, en nuestras empresas, en los negocios. A eso se le llama suministro, que viene siendo ya la última parte. Aquí más o menos viene resumido. Les comentaba lo de la generación. Las más comunes son la nuclear, el carbón, ciclo combinado. Generalmente utiliza gas natural para este ciclo combinado. A veces puede ser combustóleo, varía. Hidráulica, eólica, biomasa, cogeneración, fotovoltaica, que es con la del sol, etc. La transmisión, como les decía, es la red de transporte. La distribución es cómo llega la energía eléctrica a la casa o al comercio. Y por último, el suministro, que es el último paso de esta industria. Aquí tenemos más claro un mapita de cómo se configura tanto cada una de las partes de la industria como los organismos que regulan cada aspecto de cada rama de esta industria. Nos vamos a concentrar en el tema de electricidad, generación. Ahí tiene mucho involucramiento la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. En transmisión y en distribución, principalmente tenemos al SENACE. El SENACE es el Centro Nacional de Control de Energía. El SENACE es el organismo técnico que viene a ser como un controlador aéreo, valga la expresión, un controlador de la energía, de cómo se distribuye, en qué momentos se va a distribuir. Hay momentos pico, hay momentos donde se requiere menos energía, hay momentos en donde se requiere mayor intensidad, etc. ¿Cómo tenemos esta industria? Aquí, por ejemplo, podemos ver el cuadro de la generación. Esta es la estructura del mercado. La generación de energía anteriormente estaba concentrada principalmente en el organismo del Estado, que es Comisión Federal de Electricidad. Esto viene a cambiar a raíz de la reforma energética. La reforma energética ha dado un parteaguas para aperturar a iniciativa privada, a empresarios, para que inviertan su dinero y ellos generen la electricidad. Esa electricidad que ellos generen se vende a través de un mercado, el mercado spot o el mercado eléctrico mayorista. Anteriormente existía ciertas plantas de privados, principalmente en lo que se llama autoabasto, empresas que pagaban su propia generación de electricidad para uso
uso personal, para uso de la misma empresa. Eso ayudó mucho a la CFE anteriormente para poder descargar un poquito de la carga financiera que tenía y permite a empresas privadas empezar a generar la energía que ellos necesitaban para sus procesos productivos. A raíz de la reforma energética, esos contratos que le llaman contratos legados siguen funcionando, pero todas las nuevas empresas que vengan a invertir en México tenían que entrar en este nuevo mecanismo, en esta nueva estructura de mercado, en la cual ellos realizaban la inversión y después iban al mercado, literalmente como bien lo dice la palabra, iban al mercado y presentaban su propuesta. Entonces, el suministrador o los usuarios iban a ese mercado y veían cuál era la mejor oferta. Se maneja por gigawatts, cuántos gigawatts, durante cuánto tiempo, etc. Además, existían las subastas. Estas subastas ayudaron mucho para disminuir el precio de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque eran contratos de largo plazo, contratos que podrían tener los usuarios calificados, que son los usuarios más grandes, las empresas, las industrias, usuarios calificados todo arriba de 1 megawatt. Y aparte también la misma CFE acudía a este mercado de las subastas para adquirir energía eléctrica generalmente limpia, generalmente barata. En este proceso de generación, transmisión, distribución y suministro, él se reserva para sí la transmisión y la distribución, generalmente la generación y suministro a los privados. Tenemos un esquema del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODECEN. Este PRODECEN cambia constantemente. De hecho, creo que acaba de salir uno nuevo. La verdad es que no estoy muy actualizado en ese tema, pero este PRODECEN es un programa que establece las metas a largo plazo en cuanto a la generación de energía eléctrica. Y también este cuadrito ya es un poquito desactualizado. Actualmente, la transmisión de energía limpia está aproximadamente en 30%. Aquí vemos ya cada uno de los años y cuál era primero lo que teníamos, dónde estábamos y a dónde queremos llegar. Dónde estábamos y a dónde queremos llegar. Actualmente México ya cumplió la meta del 30% de energía limpia y la meta a partir de la tercera subasta era llegar al 2024 con el 35% de la energía generada en todo México que viniera de una fuente limpia, una fuente renovable, como ya lo mencionábamos, solar, eólica, geotérmica, etcétera. Incluso ahí también incluyen mucho las que son de agua, las presas. También se incluyen en esta porcentaje de energía limpia, aunque ciertamente no es tan limpia que digamos, pero se pone en este porcentaje. Estas son las metas que no solamente se establecieron en el PRODECEN, sino también son las metas que vienen en la Ley de Transición Energética y la Ley de Cambio Climático. Esta Ley de Cambio Climático viene precisamente de los acuerdos que ha firmado México a nivel internacional. Aquí vemos un poquito de cómo se distribuye la generación de energía y cuál es el origen de esa generación. Tenemos solar en la parte noroeste, eólica principalmente en la parte noreste y en algunas partes hidroeléctrica. Otras imágenes para más o menos ejemplificar. Me gustó mucho porque es un tema de radiación solar. Aquí marca más o menos las áreas de oportunidad o los puntos donde podemos desarrollar una infraestructura en tema solar y en el tema eólico. Ahora, vamos a entrar ya porque está acabando más del tiempo. Vamos a entrar al tema del acuerdo. ¿Qué es este acuerdo de CENER? El acuerdo porque se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Servicio Eléctrico Nacional. Dicho acuerdo se publica el 15 de mayo de este año y establece ciertos lineamientos que les decía son de carácter sobre todo técnico
sobre todo del despacho de energía eléctrica, pero es muy importante empezar a ver y a conocer cuáles son los alcances de este acuerdo. Primero que nada, hay un mandato a la CRE y al SENACE. Como les decía anteriormente, la CRE y el SENACE son organismos reguladores autónomos. En este nuevo esquema, y por eso era importante la introducción pequeña que se hizo, en este nuevo esquema, este nuevo mercado, la CENER forma parte del gobierno y representa los intereses de las dos principales empresas productivas del Estado, que es Pemex y CFE. Entonces, a través de la reforma energética, le quitan cierto poder a la CENER y se los dan a la CRE y al SENACE para que, como órganos autónomos y árbitros dentro de este mercado de la industria eléctrica, establezcan los criterios, los lineamientos, para que todos los jugadores puedan estar tranquilos de las reglas con las que juegan. Aquí también hay un tema legal muy importante, que es que la CENER ha estado abusando de algunas facultades que tiene, incluso ya hay amparos al respecto, por el hecho de estar mandatando al SENACE o a la CRE, que son organismos autónomos, sobre ciertos lineamientos. ¿Cuál es el objetivo del acuerdo? Pues el objetivo del acuerdo trata de evaluar el ingreso de las nuevas plantas que entrarán al Sistema Eléctrico Nacional, determinando su confiabilidad. ¿Por qué hablamos de confiabilidad? Cuando hablábamos de energías limpias y renovables y energías no renovables, en las energías no renovables tenemos, en las energías renovables tenemos un problema, que es la intermitencia. La intermitencia significa que no están funcionando todo el tiempo. Por ejemplo, la solar, pues de noche no funciona, y la eólica, cuando no hay viento, no genera la electricidad suficiente. Entonces, el gobierno, la Secretaría de Energía, se agarra de esa intermitencia y dice, a partir de ahora, antes de que ingresen al sistema eléctrico las energías limpias, las energías renovables, lo que vamos a hacer es, primero, echar a andar las generadoras de energía confiable, que es el diésel, el combustóleo, el carbón, etc. Mientras que las energías renovables provienen de fuentes naturales como el sol, el viento, etc., las plantas convencionales usan en su gran mayoría combustóleo, diésel, carbón. Es muy simple, es como un motor de combustión interna, se le echa gasolina, el motor empieza a funcionar y en ese caso genera energía eléctrica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta contaminación es responsable de alrededor de 5 millones de muertos al año. Esto es en el mundo. Pero sí es muy importante destacar que, por ejemplo, las áreas que tienen cerca una planta de combustóleo o una planta de carbón, hay un gran número de aumentos en enfermedades respiratorias, enfermedades de piel, etc. El despacho de las plantas de combustóleo conlleva un perjuicio para la salud y el medio ambiente. La quema de combustibles provoca, como les decía, una mayor emisión de dióxido de carbono, está comprobado, eso lo podemos ver todos en cualquier planta. Los invito a ver videos o a ver alguna planta que está cerca de su localidad. Hay plantas que emiten una gran cantidad de humo, una cantidad de dióxido de carbono, y esto además del tema de salud y el medio ambiente, es un exceso de temperatura y obviamente al calentamiento global. Por último, quería tratar este tema de Greenpeace. Esta es una noticia reciente. Les decía que había demandas en la materia de las facultades de la CENER, pero me quise ir por el tema ambiental. Aparte de las facultades de CENER, que muchos abogados están interpretando que es un exceso de facultades, un abuso de facultades, además tenemos las demandas por el tema ambiental. Incluso Greenpeace, a través de una sociedad, de una asociación civil en México, interpuso un amparo. Este amparo ya se concedió la suspensión provisional, y de hecho ahí ya circula por internet la resolución de los jueces. En algunos amparos ya hay una suspensión definitiva, significa que tiene que pararse la implementación de este acuerdo. Y es muy importante recalcar que los jueces que han resuelto sobre este tema han expresado su profunda preocupación
por el tema medioambiental y por el tema de salud. Yo creo que ya son los 20 minutos. Así es, muchas gracias, Guillermo. Los invitamos que nos compartan sus preguntas para Guillermo en el chat, para que al final de las presentaciones, en el bloque de preguntas y respuestas, se las podamos leer y nos conteste las dudas que tengan. Hola, Stefan. Muy bien, pues seguimos con las presentaciones. Sigue el turno de Asenet. Asenet nos va a presentar el tema de Sistema de Gestión Ambiental en las Instituciones. Asenet es licenciada en Derecho por el TEC de Monterrey, es maestra en Gestión Pública Aplicada también por el TEC de Monterrey, con experiencia en Administración Pública Federal y Estatal e incursión en los 3 poderes ante la naturaleza. Es creyente de la necesidad de adoptar la sustentabilidad en la vida diaria. Muchas gracias, Asenet. Creo que... Necesito que deje de compartir, A ver, Guillermo. creo que aquí... Ya. Ahí está. A ver. Listo. Perfecto. Bueno, pues gracias por la presentación, Noé. Me presento nuevamente, aunque nos hemos estado viendo bastante en estos días. Mi nombre es Asenet Arriola Viveros y bueno, como bien decía Noé, he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 poderes de la Unión, en nivel, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Y bueno, esta ocasión elegí el sistema de gestión ambiental en las instituciones públicas como tema para platicarles el día de hoy, y no porque el medio ambiente, el desarrollo sustentable esté de moda, sino porque soy una generación, y quizás al igual que muchos de ustedes, que creció con una conciencia ambiental. Se nos fue inculcando desde pequeños. Yo tomé ecología desde el kinder, en educación básica y media superior igual, incluso en la licenciatura, de que estaba estudiando Derecho, llevé desarrollo sustentable en la maestría Agenda 2030, porque no, desarrollo sustentable otra vez, y es algo que se ha ido siendo parte de mi formación. Y bueno, también he tenido la oportunidad de que en mi familia, digo, mis hermanos y yo tuvimos la oportunidad de crecer. Venimos de una familia de gente de campo, de agricultores, de ganaderos, y hemos tenido esa oportunidad de tener la cercanía. Hay una anécdota que el por qué nos hace hacernos conscientes de la importancia de cuidar la naturaleza. Quizás la cuente un poco mal, pero se las comparto. Nuestro Señor Padre es una persona que es muy cuidadoso con la flora y fauna, y él nos cuenta que cuando era muy pequeño era un niño demasiado curioso, y cerca del arroyo que estaba en la casa paterna vio unas gallinas y traía una gallina con sus pollitos. Era una especie que él nunca había visto a su corta edad, y decidió tomar algunos de los pollitos y llevarlos a su casa. No los pudo cuidar bien y murieron. Entonces él le llamó mucho la atención esta situación. Entonces con lo que se quedó él es que no debemos de ser egoístas con nuestras futuras generaciones. Él mucho nos inculca la importancia de pensar que nuestros nietos tengan la oportunidad de ver las especies de flora y fauna que tenemos hoy en día. Y de esto trata un poquito el desarrollo sostenible. Nos habla de tener la parte ambiental, la parte social y económica equilibrada. Entonces, pues esto trata un poquito de lo que vamos a ver en el sistema de gestión ambiental. Pues en los últimos tiempos hemos presentado un acelerado crecimiento poblacional que trae consigo la necesidad de proveer bienes y servicios a la población. Dicha necesidad hoy se empieza a proyectar insostenible. El uso desmedido de los recursos naturales habla de una degradación ambiental y que nos afecta tanto en el aire, en el agua, nos trae cambio climático, entre otros muchos efectos.
las naciones, en su búsqueda de proporcionar a su población los bienes y servicios que necesitan y mantenerlos bien, mantenerlos en un bienestar común, han apostado por la industrialización, proveyéndonos una calidad de vida óptima, esto expandiendo las fronteras agrícolas, apostando por la urbanización y bueno, no nos ha traído buenos resultados al final del día. Es por eso que en la cumbre de las Naciones Unidas, dándonos en cuenta en la situación ambiental que estamos, en la cumbre de Naciones Unidas de 2015, se presentó la Agenda 2030 como seguimiento a la agenda, a los objetivos del milenio. La Agenda 2030 cuenta con los objetivos de desarrollo sostenible y la idea es lograr un desarrollo sostenible, valga la redundancia, sin que nadie se quede atrás para el 2030. A través de esto de 17 objetivos conformados por 169 metas que abarcan los 3 pilares del desarrollo sostenible de los que les hablaba hace un momento, que es la economía, el aspecto social y el aspecto ambiental. Dentro de los objetivos podemos encontrar desde cero hambre, reducción de desigualdades, paz y justicia e instituciones sólidas, pero en este caso nos vamos a centrar en las que son relativas al sistema de gestión ambiental, que son agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida y ecosistemas terrestres, incluso, ¿por qué no? Digo, no lo puse aquí, pero podemos agregar vida submarina. Entonces, en estos 6 objetivos más vida submarina, vamos a ver un poquito del sistema de gestión ambiental. Como estamos hablando de sistema de gestión ambiental en las instituciones públicas, sí me gustaría hacer un poquito el comentario sobre la gestión pública ambiental. La gestión pública ambiental son estas acciones gubernamentales y ciudadanas orientadas al desarrollo sustentable. La idea es realizar actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida humana, el crecimiento económico y sin afectar a los ecosistemas, protegiendo nuestro ambiente lo mayor posible. Y bueno, y ahora sí entramos un poquito al sistema de gestión ambiental. A ver, ay, ya me salté. Ay, ahí está. Bueno, el sistema de gestión ambiental, como bien aquí dice en la filmina, es una metodología que nos ayuda a desarrollar una estructura organizativa de manera responsable y práctica, estableciendo tanto procedimientos, procesos, los recursos, acciones en específico, para tener este equilibrio adecuado entre el desarrollo económico, el crecimiento de población que se va dando, el racionar nuestros recursos sin descuidar el medio ambiente. Existen 2 sistemas, bueno, existen más, pero estos son como los más relevantes. Tenemos las EMAS, que es el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambiental, que por sus siglas en inglés es Eco Management and Audit Scheme. Es un sistema promulgado por la Unión Europea en el año 93, o sea, no les estoy hablando en definitiva de algo muy novedoso, estamos hablando de finales del siglo pasado. Este sistema va dirigido al sector industrial y su adición es voluntaria. En ello se encargan de evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental. Y escuché una voz, no sé si hay alguna duda. Creo que también me silenciaron a mí, pero continuemos. Y bueno, también la idea de dar a conocer las acciones que se están realizando. Y bueno, el sistema ISO, que es el más conocido, por esta organización internacional que se encarga de reunir expertos de diversas materias y generar estándares o normas internacionales en dichas materias. En este caso, en materia ambiental, la serie 14000 fue publicada, su primer serie, que fue la 14001, que es precisamente la que vamos a hablar, Sistema de Gestión Ambiental, fue publicada en el 96. Igual hablamos de finales del siglo pasado, no estamos hablando de nada novedoso.
el sistema de gestión ambiental es prácticamente esto. Necesitamos que la organización primero tenga la idea de comprometerse. ¿Saben qué? Sí quiero ser responsable con el medio ambiente y voy a adoptar este sistema de gestión ambiental. Entonces, ya una vez tomada esa decisión por los altos mandos de la institución, vamos a identificar nuestro contexto en la organización. Vamos a ver dónde estamos, cuáles son los aspectos normales, los aspectos ambientales normales en nuestra institución y cuáles son los casos de emergencia. Por ejemplo, me faltó comentarles, yo trabajo en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Nosotros aquí en Chilpancingo, donde está la rectoría y se encuentran una buena parte de las unidades académicas, contamos con un río que atraviesa la ciudad. Entonces, este río cuando llega la temporada de lluvias, como la que estamos actualmente, en unos meses más, va a empezar a subir sus niveles, desgraciadamente, y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta cuáles son nuestros casos de emergencia. Tenemos algunas unidades académicas que están cerca de los cauces del río y se han llegado a dar inundaciones. Entonces, por ejemplo, esas son algunas de las situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar. Entonces, una vez que analizamos esto, vemos dónde estamos parados, identificamos los recursos, los requisitos legales, qué es lo que nos dicen las normas mexicanas en materia ambiental, qué son los requisitos que tenemos que hacer, y bueno, algunos otros compromisos que pueden llegar a tener que ver con integrantes externos o sí, individuos externos a nuestra organización. Entonces, una vez que establecimos nuestro contexto, empezamos a ver el alcance de nuestro sistema de gestión ambiental. El alcance va a establecerse de acuerdo al compromiso que quiera tomar la institución. La complejidad, su detalle es precisamente eso, el tamaño de la organización, el compromiso que tome y las actividades que realice. Hablamos de que nuestro alcance revisamos nuestros procesos y decimos, de aquí a aquí es mi rango de acción, yo esto lo puedo controlar. Pero no nos podemos limitar ahí, avanzamos un poquito más atrás, viéndonos proveedores como instituciones públicas, tenemos ahí la ventaja de que a través de las licitaciones podemos poner incluso los requisitos, algunas cosas relacionadas con materia ambiental que pueden servir para cuidar este aspecto de la gestión ambiental, ver que estén comprometidos con el medio ambiente. Y también después con el control de residuos, con la gestión de residuos, de lo que generamos de nuestras actividades, incluso al estar trabajando en el sector público, a ser parte de las instituciones públicas, si bien en la mayoría de los casos son los municipios los que se encargan del sistema de gestión de residuos, como instituciones públicas, igual si nos toca estar en el municipio, igual podemos interceder por ahí para que se dé un buen manejo de esto o buscar hacer convenios y demás. Una vez que ya tenemos establecido nuestro alcance de nuestro sistema, vamos a establecer una política ambiental. Este documento de intenciones, de buenas intenciones, donde establecemos nuestros objetivos principales, los principios de acción de la organización, bueno, de esos que ya están, que es los objetivos principales de la organización, y vemos y establecemos el compromiso de mejorar de manera continua el comportamiento ambiental. Y ya de ahí, ahora sí, empezamos con la planeación, que es el primer circulito que está ahí del lado superior. Nos dicen que la planificación es establecer ahora sí ya los objetivos ambientales, basando en los objetivos institucionales, de no afectar obviamente las cosas que ya nos planteamos, ver cómo los combinamos, establecemos nuestros objetivos ambientales, empezamos a planificar las acciones para lograr dichos objetivos, estableciendo también desde ese momento cuáles serían nuestros indicadores para ir midiendo nuestro avance. Ya una vez que tenemos nuestro sistema de gestión ambiental
planificado, entonces viene la parte de apoyo, que es darle a conocer a nuestra institución que necesitamos implementar un sistema de gestión ambiental, es darles la información de manera a difundirla en la comunidad, ir documentando las acciones que se van a hacer, capacitar a nuestra población, ver las necesidades, las modificaciones que podríamos tener. Y ya de ahí empezamos con la operación, que ahora sí que es planificar y ir implementando el sistema de gestión ambiental que ya planificamos anteriormente. De ahí empezamos con la evaluación al desempeño, que es el círculo inferior, que los indicadores que establecimos en la planeación, los vamos a utilizar para ver cuál ha sido nuestro avance, si hemos estado cumpliendo con nuestras metas, nuestros objetivos, y dar seguimiento, y a través también de auditorías internas. Esto es un poquito generalmente de cómo lo maneja ISO. Trabaja a través de auditorías internas en las cuales de repente salen observaciones. Imagino que algunos de ustedes estarán familiarizados con los sistemas ISO, y oportunidades de mejora o correcciones que se tienen que hacer. Entonces, a ver, aquí está, se me olvidó el nombre, las acciones correctivas que salen de las auditorías internas. Ya una vez que tengamos estas auditorías, se pueden llegar a dar revisiones por parte de la dirección para determinar los cambios que se tengan que hacer y poder así ver cómo estamos en ese momento en la dirección y determinar las mejoras que tenemos que hacer, que es el siguiente punto, dependiendo de las observaciones que nos den las auditorías o de los lineamientos de las normas. Entonces, pues aquí tenemos un sistema completo en el cual buscamos trabajar, seguir cumpliendo con nuestros objetivos institucionales sin descuidar el medio ambiente y comprometernos para que futuras generaciones puedan seguir disfrutando de los espacios que todavía tenemos ahí y poder rescatar un poquito del desgaste que ya le hemos hecho a nuestro planeta. Como les platicaba, bueno, algunas de las instituciones que han implementado este sistema de gestión ambiental, me puse a investigar. La verdad es que la mayoría que encontré son universidades. Encontré a la Universidad Autónoma del Estado de México, encontré al Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, la universidad de la cual vengo, la UAGRO, de la cual laboro. La UAGRO está buscando implementar este sistema. De hecho, ya tuvimos varios funcionarios que nos capacitamos en el sistema, y encontré un artículo bastante interesante que desgraciadamente no pude encontrar si se aplicó o no, pero se estaba buscando la intervención estatal. Era la revista de Mercosur en políticas sociales, me parece, que nos hablaba de que se buscaba la intervención estatal para diseñar un sistema de gestión ambiental que se instalara o se aplicara en la administración pública en la República de Paraguay. Entonces, estas son las instituciones que encontré que ya están implementando. Como les digo, no es algo nuevo porque prácticamente ambos modelos, ambos métodos son del siglo pasado. Entonces, es una manera de contribuir al desarrollo sostenible sin descuidar nuestras actividades en las instituciones. Muchas gracias por la atención y espero sus preguntas para responderlas al final de la sesión. Gracias. A ver, dejo de compartir. Listo. A ver. Muchas gracias, Asenet. Ahora toca... Ahora te toca a ti. Sí. Perfecto. Bueno, nuestro compañero Noé nos va a hablar. A ver, permítanme tantito. Bueno, en realidad es el maestro en gestión pública Alfonso Noé Martínez Alejandre. Nos va a hablar de la descontaminación del aire en la zona metropolitana de Monterrey, con perspectiva desde un análisis de políticas públicas. Noé es ingeniero y egresado de la maestría en prospectiva estratégica
con maestría en gestión pública aplicada, Mastering en Design Thinking, y se encuentra cursando el posgrado en Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad de Sevilla. Es director de la ONG Creando Espacios, Innovación Social, es promotor y defensor de la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León y la Ley de Fomento a las Organizaciones Civiles, a las organizaciones de la sociedad civil, perdón. Noé, pues adelante, compártenos. Muchas gracias, Asenet. Pues qué gusto que en esta semana tuvimos la oportunidad de estar en comunicación y estar aprendiendo nuevos métodos, nuevas perspectivas de la gestión pública. En este caso, la gestión pública respecto al medio ambiente. Es muy interesante, al igual que en las otras áreas, pero considero que en temas de medio ambiente tiene un impacto mayor la gestión pública. Esto debido a que tanto en el municipio como en el estado y en la federación se necesita tener una excelente coordinación y tener una perspectiva de los diferentes problemas que están afectando a los ciudadanos. Entonces, por esto la contaminación viene a ser un problema, a su vez que es en ciclos, es un problema que no distingue fronteras, es un problema que no distingue límites territoriales. Entonces, cuando tenemos una problemática así, las herramientas de la gestión pública vienen a tomar un papel más relevante. Entonces, vamos a partir desde el marco legal, la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? La Constitución lo que nos dice es que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado debe de garantizar el respeto a este derecho y debe de castigar el daño y deterioro mediante responsabilidades que se impongan desde la ley. Entonces, a partir de aquí, pues viene el primer reto, ¿no? ¿Cómo podríamos medir el impacto positivo o el impacto negativo que pueda realizar algún privado o algún público respecto al medio ambiente? Esa es una pregunta. ¿Cómo podríamos también poder asignar a las instituciones las competencias necesarias para que puedan empezar a trabajar en las políticas públicas y empiezan a detonar estos programas multisectoriales? Entonces, a partir de aquí, y teniendo en cuenta los diferentes pues, fases que debería de implicar una política pública, a partir de aquí tenemos los puntos que vamos a estar tratando. Asenet, te acabo de pasar el hospedador. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Esto es para que los compañeros que se vayan conectando puedan entrar a la sesión. Entonces, vamos a revisar qué tan grande es la problemática de contaminación. Esto está enfocado a la zona metropolitana de Monterrey, pero puede aplicar a cualquier zona metropolitana de México. Entonces, la importancia de la participación ciudadana, ¿cómo podríamos desarrollar un programa de descontaminación del aire? ¿Algún ejemplo de un programa de descontaminación del aire? Pues bueno, las preguntas las vamos a tener en el bloque donde estamos todos los participantes. Entonces, pues para darnos una idea, la zona metropolitana de Monterrey está conformada por 12 municipios. Es la tercera zona metropolitana de mayor extensión en México y también es la de mayor extensión en el norte del país. Es, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues Monterrey lamentablemente es la ciudad más contaminada de México. Esto es con datos del año 2015 aproximadamente. Y pues bueno, la situación no ha tenido mejoras, lamentablemente. Los principales afectados por la contaminación atmosférica son los adultos mayores y los niños. Y la contaminación del aire, de acuerdo a datos de Respira México, ha ocasionado más de 38,000 muertes, cáncer de pulmón y otros padecimientos en México. Entonces, analizando cuál es la situación actual de la problemática de contaminación, surgen los siguientes cuestionamientos. Actualmente no existe un programa de gestión o un programa de administración interinstitucional que coordine los esfuerzos a nivel municipal, estatal y federal. Y este es un problema que tenemos en todo México. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, vemos como la inexistencia de este instituto o de esta forma de trabajo está generando tanto mayor retrabajo,
pero también genera más implicaciones negativas. Entonces, otro de los grandes retos de las ciudades respecto a la contaminación del aire es la medición de las partículas. Entonces, un reto tiene que ver con los aparatos que tenemos para medir y el otro tiene que ver que una vez que ya tienes en los distintos dispositivos para medir la calidad del aire, cómo procesas la información y cómo estás generando los análisis y con qué frecuencia lo estás realizando. También involucra bastante en dónde están ubicados estos aparatos de medición, ya que podrían sesgar el estudio. Entonces, también requiere bastante un tema de técnico. Se requiere entender qué es una partícula PM2.5, las características que tiene, la velocidad a la que puede viajar. Todos estos temas muy técnicos se requiere conocer al momento de estar implementando este tipo de políticas públicas. Entonces, en este sentido, la mala calidad del aire se puede considerar como un problema público y un problema de salud pública. Un problema público porque afecta a cualquier persona en un territorio sin hacer algún tipo de segregación. Entonces, en un estudio realizado en el 2006 en distintas ciudades y a nivel país, tanto São Paulo, en Brasil o en México, la contaminación atmosférica representa aproximadamente 56,000 muertes, provoca aproximadamente 56,000 muertes, 4 millones de ataques de asma y 40,000 de bronquitis crónica. Esto sumado al contexto que tenemos actualmente en temas del COVID, pues viene a afectar más el problema, ¿no? Ya están haciendo estudios de correlación, qué tanto impacta la contaminación, cómo impacta el tema de las partículas 2.5, y ahí tienes ya dos problemáticas que están sumando a generar una perspectiva que puede ser caótica o es caótica y es grave para una zona metropolitana tan grande. Tenemos la característica de que la conexión intermunicipal sea del municipio de Monterrey hacia el municipio de San Pedro o del municipio de San Pedro hacia Santa Catarina o de Monterrey hasta San Nicolás o hacia Guadalupe. Hay una conexión que está reforzada tanto por carreteras como por distintas formas, tanto conexión en metro. Entonces, es una ciudad, en estos municipios, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás. Entonces tienes una conexión muy efectiva en relación a, podría ser más efectiva en temas de movilidad y transporte público, pero existe una conexión que puede hacer que cualquier persona una persona puede estar en todos los municipios del área metropolitana el mismo día. Entonces ahí ya eso no pasa en otros estados. En otros estados la distancia entre los municipios es de 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, 10 horas, 12 horas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, a partir de aquí y analizando el tema de la contaminación del aire, pues tenemos que la contaminación es de origen multifactorial, ¿no? Realmente los temas ambientales no podemos atribuirle a un solo actor, por así decirlo, todo el problema de la contaminación. Entonces, pues se requiere hacer un análisis complejo. Y una vez que ya tienes el análisis complejo, tienes que determinar qué acciones tiene que llevar a cabo el gobierno federal, el municipal y el estatal. Entonces, como les comentaba, la contaminación del aire no reconoce fronteras geopolíticas, no reconoce hasta dónde está gobernando un partido político, hacia dónde está gobernando algún tipo de gobiernos, del tipo de gobierno que sea, ¿no? Entonces necesitamos que el gobierno intervenga para saber cuál va a ser la visión de la política y cuáles van a ser las acciones que va a coordinar el gobierno. Este no es un tema que pueda llevar a cabo un instituto privado o un instituto o un consejo empresarial. Esto realmente requiere de competencias que vengan desde la Constitución y que se hagan, que tomen forma desde los poderes, tanto en el gobierno municipal, en el gobierno federal y en el gobierno estatal. Entonces, para esto ya existe una clasificación de qué le considera, cuál es el enfoque que debe tener cada nivel de gobierno. En este caso, a gobierno federal, pues todo lo que es los diseños ambientales, todo lo que son las NOMS, todo lo que es el tema de la Profepa. Gobierno estatal, pues todo lo que tiene que ver con las emisiones de los vehículos, las auditorías a la industria. Gobierno municipal, el reglamento desde el municipio para el cuidado ambiental
y pues los distintos mecanismos ahí. Entonces aquí, imagínense ustedes que tienen al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal. A cada uno le toca hacer una parte del trabajo, pero no están coordinados de una forma efectiva. Entonces tienes, por un lado, tienes el problema de la contaminación del aire y por otro lado tienes el problema de una gestión pública o una coordinación ineficiente. Entonces, tienes dos problemáticas sumadas a este nuevo contexto. Entonces, a partir de aquí, pues surgen distintos retos para el tema de gestión pública, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de las mediciones. Esto es de un artículo que publicó bueno, esta es una fuente de gobierno del Estado de Nuevo León y se hace una revisión de este estudio que trabajamos en Creando Espacios. Hicimos un estudio respecto en temas de gestión pública, cuál podría ser una propuesta de solución de gestión, tanto para gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Y a partir del modelo que propone Mario Molina, que es un reconocido académico, y ya ha implementado distintos modelos de descontaminación y de perspectivas de contaminación, se retoman partes de las recomendaciones de su estudio. Entonces, siempre se tiene que trabajar en forma de ciclo. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las causas raíz, cuáles son las causas 80-20 que están generando mayor contaminación en la ciudad. A partir de ahí, generar procedimientos, generar procesos. Muchas veces cuando se escucha la palabra política, se saca de contexto que debe de haber un estudio técnico, social, para que esto pueda tener un progreso. Entonces, al referirnos al formular política, nos referimos a mapear procesos, a asignar indicadores, revisar competencias, validar infraestructura, que el personal esté capacitado, todos los requerimientos que vamos a necesitar para implementar una solución. Después de esto, de implementar una estrategia y de identificar las zonas con mayor contaminación y los entes que más contaminan en una región, esto podría aplicar no nada más a la contaminación del aire, esto también aplica a la contaminación del mar, a la contaminación del subsuelo, a la contaminación de nuestros bosques. Entonces, una vez que ya se implementa, tiene que existir un monitoreo continuo de los resultados, se tiene que controlar la problemática. Entonces, el primer paso, pues identificaste las causas. En el paso número 2, pues ya generaste todo el proceso, la política para poder dar un marco de actuación a los distintos actores implicados. Implementaste la estrategia, buscaste que se cumplan las políticas y a partir de ahí estás generando lo que se conoce como mejora continua, que es algo que también comentaba Asenet en su presentación. Entonces, a partir de ahí ya estás buscando controlar la problemática de contaminación desde la descontaminación del aire. Hay unos ejemplos de planes con una visión de descontaminación que se han desarrollado en otros países. Y lo más interesante de estos planes es que realmente no son planes a corto plazo, no son planes a un año, no son planes a 2 años, no son planes siquiera a lo que dura un mandato en un gobierno municipal o probablemente en un gobierno estatal sí, pero no son planes de 2 años o de 1 año. Entonces estamos hablando de la gran necesidad de que se empiecen a trabajar este tipo de soluciones y de propuestas desde perspectivas que tengan una visión de construir a futuro, no una perspectiva de corto plazo. Entonces, hasta aquí ya hemos detectado varios puntos que podrían beneficiar el combate a la contaminación del aire en las zonas metropolitanas, en este caso a la zona metropolitana de Monterrey. Número 1 es hacer eficiente la gestión pública, hacer eficiente el trabajo de las instituciones de acuerdo a sus competencias. Número 2, generar planes de mejora continua, planes de monitoreo, adaptar procesos, validar las mediciones, validar los datos y uno muy importante, generar una visión a nivel estado, a nivel municipio, que vaya más allá del mandato de un gobierno. Entonces, estos son ejemplos interesantes de cómo se ha generado un plan de descontaminación del aire en distintas partes del mundo. Entonces, sumado a este tema, en Creando Espacios, decidimos proponer una iniciativa de ley
que tiene que ver con descontaminación y empezar a medir cuáles son los principales picos de contaminación y poderlos asociar desde un tema de medición, no desde un tema económico, no necesariamente asumiendo la postura que pagando con algún recurso monetario se le puede a alguien desobligar de las medidas que debe de aplicar la ley para el tema de contaminación. Pero si bien es cierto, hay medidas que pueden asignarse a la prevención de la contaminación. Entonces, en los casos donde pueda aplicarse la prevención y puedan generarse mejoras que sean de forma progresiva, en esos casos sí podría existir algún tipo de impuesto verde respecto a la contaminación del aire en lugares como Monterrey. Entonces, hablar de impuestos verdes, más que un tema político, es un tema de un análisis microeconómico que se tiene que hacer respecto a las mediciones de los daños que está generando la contaminación del aire en zonas tan concurridas y tan importantes para México como lo es la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, aquí hay bastante tema que puede salir material hasta para una tesis de doctorado respecto a los impuestos verdes, pero el principal punto aquí es que la sociedad civil y las personas interesadas en que la contaminación del aire en una zona metropolitana pueda disminuir, podamos enfocar esfuerzos hacia la regulación, esfuerzos hacia la no contaminación, esfuerzos hacia la generación de cultura, esfuerzos hacia no perder de vista que es un problema que no va, que lamentablemente no se va a resolver en 1 año, 2 años, 3 años o 4 años. Es un problema que va más allá de un gobierno. Entonces, es por eso que es tan importante que se generen políticas públicas, programas, proyectos de gestión pública que realmente puedan llegar a tener un efecto positivo a la disminución de la contaminación del aire. Entonces, más que nada, esta iniciativa de ley que se propuso en el Congreso es para empezar a abrir el camino y empezar a abrir las discusiones y forzar o buscar que el Congreso pueda partir de análisis técnicos para una regulación, cosa que es difícil verla en los congresos estatales de México. También regularmente las leyes no llevan un análisis técnico tan fundamentado. Muchas veces el análisis técnico lo plantean hacer después de que se aprueba la ley. Y en este caso, de temas de descontaminación y temas de aire, es muy importante que se comience a hacer desde el inicio, o sea, desde que se está planteando la problemática. Entonces, básicamente, este es el enfoque de la descontaminación, de la contaminación, cómo podríamos empezar a trabajar este tipo de proyectos, este tipo de programas, ¿no? Entonces, pues aquí hay un análisis que se realizó en temas de ProAire, que es un programa que se buscó implementar, bueno, que se implementó en Nuevo León desde el año 2005. Y pues bueno, surgen ahí puntos que son muy importantes que se incluyan en las próximas emisiones de contaminación y descontaminación y de implicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales actores que siguen vigentes y que estuvieron vigentes en temas de ProAire y temas de seguimiento de acuerdo? Porque una cosa es lo que dice la ley y una cosa es ya cuando se implementa. Entonces, aquí tenemos lo que en su momento mencionaba la política pública de quiénes deberían de ser los principales implicados en combatir la contaminación del aire en este programa, que es un programa federal que se implementó en ciertas zonas de México donde existía mayor contaminación del aire. Entonces, en este caso, desde un principio se busca relacionar tanto a las cámaras, asociaciones, a los institutos de ecología, a la Secretaría de Salud, que es muy importante, porque esta problemática del aire abonada sobre un problema público toma otra perspectiva. Desde el tema del transporte público, el Instituto de Control Vehicular, desde un tema económico, cuánto nos cuesta la contaminación del aire en las zonas metropolitanas en México.
desde el tema municipal, cómo están los regidores trabajando para combatir la contaminación del aire, ¿no? El tema de la contaminación del aire es un tema muy politizable, es un tema que se ha buscado últimamente vender en las campañas y en estos movimientos eh, que buscan, pues bueno, posicionar una agenda que es muy relevante, pero no tenemos que perder de vista que la contaminación del aire es un problema macro, ¿no? Es un problema que tiene que tener un estudio técnico y más allá de las buenas intenciones de algún funcionario público, debe de quedar sustentado en la ley. Entonces, ¿cuáles las recomendaciones? Pues son implementar modelos de gestión de resultados desde las políticas públicas, desde instituciones descentralizadas, desde una institución descentralizada que busque coordinar proyectos de la descontaminación en zonas geográficas ubicadas como regiones, buscando coordinar a Estado, en este caso Nuevo León, municipios, sea San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, Apodaca. El municipio de gestión que se propone pues es sustentado en el modelo de Mario Molina y se tiene que empezar a trabajar este tipo de identificación de zonas más contaminadas y empezar a trabajar desde una perspectiva de cómo podrían funcionar los impuestos verdes en México. Y aquí, bueno, aquí hay unas referencias respecto al proyecto que se está planteando, entonces, al pendiente de sus preguntas. Muchas gracias, Noé. Pues no sé si se encuentre ya Guillermo con nosotros. Sí, ya estoy aquí. Ya estás por aquí. Ok, entonces procedemos con el bloque de preguntas y respuestas. Empezamos con las que nos enviaron para ti. A ver, permíteme un segundo. A ver, Guillermo, nos preguntan, ¿cómo se pretende llegar al 35% que se hablaba cuando el gobierno actual no hace cosa por apostar en las energías limpias? Sí, pues la verdad es que sí, ciertamente no hay mucho interés por ese tipo de fuentes de energía. Sí es preocupante porque va a llegar un momento dado que México, como Estados Unidos, va a tener que o salirse del tratado internacional, en este caso del Acuerdo de París y del Protocolo de Kioto, o va a tener que implementar algún tipo de estrategia. El tema que ya el tiempo probablemente no nos vaya a alcanzar. Hay que tomar en cuenta que los proyectos de energía son proyectos de largo plazo. Una inversión de energía se decide 5 años antes de que se vaya a implementar. Entonces, toda esta actualidad sí va a complicar un poquito, pero las metas ahí están, incluso por ley. En la ley de cambio climático y en la ley de transición energética vienen los plazos. El 35% estaba para 2024. Creo que en 2050 ya teníamos que estar en 70%, si no me equivoco. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta de Obed Mesa. Nos pregunta que cuáles serían las razones para bloquear por parte del gobierno federal la inversión extranjera para construcción de energías renovables. Caso Iberdrola en la construcción de la planta hidroeléctrica de Tuxpan, Veracruz, y esta acción no ayuda al cambio climático, además de la generación de empleo. Entonces nos pregunta cuál crees tú que serían las razones para bloquear este tipo de inversión. Yo creo que hay una estrategia muy clara de parte del gobierno federal de regresar a como estábamos antes de la reforma energética. Que sea bueno o malo, pues los consumidores, los usuarios y la gente podrá decidir que sí o no. Lo que nos muestra la evidencia es clara, disminuyó mucho el costo por la energía eléctrica. No puedo decir que esa disminución se haya reflejado en los recibos de luz de los usuarios, pero sí, por ejemplo, para la industria sí disminuyó mucho, la verdad. Hubo muchas empresas incluso que inmediatamente en la primera oportunidad cambiaron su suministrador y ya empresas privadas
le suministran la energía eléctrica. Incluso en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, grandes conglomerados, estoy hablando de Alfa, estoy hablando de Soriana, estoy hablando de ese tipo de empresas, ya tienen contratos, se llaman PPA, Power Purchase Agreement, contratos de 15, 20 años. En particular, Soriana en Tamaulipas tiene un contrato con un parque eólico de Acciona, creo. O sea, las empresas estaban, la verdad ya estaban involucradas en este esquema. Lo de las casas de habitación era más complicado. Había ya ciertas empresas con la intención de ingresar para que en un momento dado se pudiera, así como en cualquier parte del mundo, contratar a la empresa que mejor servicio prestara y que menor costo representara. Lo de Tuxpan es una planta, tengo entendido, de ciclo combinado, utiliza gas natural. Ahí sí va a haber una problemática con respecto a esa planta porque existe un ducto de gas natural que pasa por todo el Golfo de México y que Iberdrola iba a utilizar esa infraestructura de ese ducto para generar energía a partir de gas natural. Entonces, hasta ahorita creo que Iberdrola no ha emitido ningún comunicado ya cancelando la planta, pero sí va a generar un ambiente muy de zozobra entre los inversionistas, perdón. Ok, perfecto. Hay otra pregunta, permíteme un segundo, es de... Ya. Mariana Peña pregunta, bueno, dice que según el Banco Mundial, México es uno de los países con mayor riesgo, mayor riesgo de cambio climático. ¿Por qué México no ha tomado acciones necesarias para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero? De hecho, Mariana, hasta el sexenio pasado, México estaba tomando pues, el camino correcto. México es un país con unas enormes posibilidades en el tema energético, sobre todo en el tema de la industria eléctrica. Alguna vez un maestro me comentaba que el mejor sol en Alemania es el peor sol en México. ¿Qué significa esto? Que las mejores zonas para invertir en Alemania no se comparan con las peores zonas para invertir en México en materia de fotovoltaica. Significa que tenemos una capacidad impresionante. Para que me entiendan más o menos, tenemos alrededor de 50,000 megawatts de posibilidad en materia solamente fotovoltaica, solamente con celdas solares. Esto significa que podríamos iluminar a todo México, literal, solamente con esta fuente. Obviamente se requiere de otra fuente que sea constante para no tener ese tema de la intermitencia, pero existen fuentes menos contaminantes y que son continuas y que son confiables, como es el gas natural, por ejemplo, o incluso, eso ya sería un tema a revisar, pero Tesla, la empresa esta de Elon Musk, ya diseñó o está trabajando en una planta para almacenar energía. Creo que fue en Australia, donde todo un día se quedó prendido toda la ciudad solamente con lo que se almacenó. Es algo muy novedoso, pero que nos puede llegar en cualquier momento. Imagínense seguir quemando nosotros carbón, seguir quemando diésel combustible y que ya allá en otros países estén implementando esto. La verdad es que uno puede viajar, por ejemplo, aquí cerca por Texas y ver la inmensidad de parques eólicos que están sobre toda la carretera sin afectar mayormente, porque literal nada más es un hoyo, la cimentación y el aerogenerador. Un aerogenerador te produce ya hasta 12 megawatts que sirven para alumbrar toda una ciudad en cuanto al alumbrado público. Entonces la posibilidad está ahí, nada más es de que pues se junten los intereses del gobierno con los particulares. Ok, perfecto.
Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Muy Pues, bien, entonces déjate hago ahora preguntas a Zenet, preguntas que nos compartieron. ok. Aquí va la primera. Ujú. Si a Zenet, esta la hace Diana Carmona, si nuestro Estado se encuentra comprometido con la Agenda 2030, ¿consideras que debería existir alguna acción más impositiva para que las instancias públicas, inclusive las privadas, deban cumplir con la implantación de un sistema de gestión ambiental de manera obligatoria? O también, ¿de qué manera consideras que se podría fomentar y amplificar la cantidad de instituciones realmente involucradas con sistemas de gestión ambiental? Bueno, creo que voy a relacionar esta pregunta con la otra que nos hacía Oscar Lira, porque nos preguntaba precisamente sobre si existían incentivos fiscales para empresas que cuenten con sistemas de gestión ambiental. En realidad, bueno, esa sería exactamente un buen método, los incentivos fiscales para que se puedan aumentar el número de instituciones, tanto públicas como privadas, que adopten el sistema de gestión de calidad. Tal cual el sistema de gestión de calidad, al menos de mi conocimiento, no hay incentivos. Otra forma, siguiendo con la respuesta hacia Diana, otra forma quizás, digo, sí, siempre el hacer de manera obligatoria y quizás marcando sanciones si no se cumpliera esto, sería un método bastante eficaz para que aumentara el número de instituciones que cuenten con un sistema de gestión ambiental. Pero quizás el también ver por la parte del compromiso, digo, yo sé que muchas veces si no nos genera recursos, no estamos tan interesados en implementar estos sistemas, pero esta es la idea del sistema de gestión ambiental, que habla de no descuidar nuestros objetivos institucionales de las empresas, seguir adelante con nuestra producción sin afectar el medio ambiente. El no afectar el medio ambiente es un plus. Y bueno, como les decía al principio, pareciera que lo ambiental está de moda, entonces también el tildarnos como una organización o una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, con el cuidado del medio ambiente, también es de buen resultado al final del día. Pues no sé si gustes que continuemos, creo que son las únicas preguntas que estaban para el sistema de gestión ambiental, ¿no? Creo que sí. Sí, entonces, pues seguimos con una que nos llegó para ti. Dice, de los impuestos verdes, ¿qué tan factible es una implementación de impuestos verdes en Nuevo León? Sé que de momento se ha estado evaluando la posibilidad, dentro de todas las opciones que quedan eh, en temas de impuestos verdes, pues es una de las posibles soluciones. No digo que sea la única, pero sí podría ayudarnos imponiendo algún tipo de límite, algún tipo de tope, empezando a regular desde la teoría económica, por así decirlo, en conjunto con la política pública, buscar generar, combatir este tipo de problemas. Porque si empezamos a hacer proyectos que busquen descontaminar sin tener una perspectiva de medición, una perspectiva de cómo nos está afectando como sociedad, como Estado, es posible que empecemos a desarrollar proyectos que no vayan a poder cumplir con el objetivo de generar incentivos para descontaminar y generar programas que realmente funcionen para la eliminación de la contaminación. Puede ser un tipo de contaminación en el mar, contaminación en una zona verde de México o contaminación del aire, contaminación del agua.
Mientras no tengamos incentivos y castigo para dejar de hacerlo, va a ser difícil que una política pública pueda manejarse a nivel municipio, a nivel gobierno-estado y a nivel federal. Entonces, como les ponía ahí en la diapositiva del inicio, cada uno tiene atribuciones institucionales diferentes, pero la suma de de los tres tipos de niveles de gobierno es lo que puede generar alguna respuesta efectiva. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, no sé si tengamos tiempo todavía para hacerla, va un poco relacionada. Nos pregunta Berenice, ¿entraste al H Congreso del Estado de Nuevo León? Lo recaudado de los impuestos verdes, ¿a dónde estarán destinados y qué fuentes entran en este impuesto? Lo que se incluyó en la propuesta se va a generar un organismo descentralizado que únicamente va a estar encargado de la vigilancia, del cumplimiento de los tres poderes y de sus competencias. A su vez, va a poder tomar los insumos de las mediciones para poder atribuir este tipo de impuestos. Entonces, la propuesta hasta este momento es que lo recaudado únicamente pueda ser gastado o invertido en proyectos de descontaminación. Esto es, no buscar imponer algún tipo de impuesto para generar acciones en algún tipo de problemática o que pueda pueda funcionar para la corrupción o pueda ser también un impuesto que pueda ser asignado a otro tipo de gasto, ¿no? Okay. Ese sería el principal objetivo. El tema de impuestos verdes es un tema muy amplio, pero en esta iniciativa de ley se empieza a trabajar, realmente requiere de un trabajo técnico. Por lo que he visto hasta este momento en temas de Congreso de Nuevo León, carecen de este tipo de análisis técnico. Realmente este tipo de análisis es difícil que lo veas aún en proyectos que puedan ser más sencillos, hablando, por ejemplo, de una ley para incentivar o fortalecer la participación ciudadana. Desde ahí podemos ver la carencia de la tecnicidad. No digo que con lo técnico se pueda solucionar problemas tan grandes, pero sí es una herramienta que no debemos de perder de vista, porque hay evidencia que ha funcionado en otros lugares. El tema técnico. Bueno, pues con esta pregunta creo que cerramos el bloque de preguntas y respuestas, ¿no? No sé qué te parezca. Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos en este bloque. Les recordamos activar sus camaritas. Recuerden que al finalizar los anuncios parroquiales tomamos la foto de grupo. Entonces, Sí, antes de tomar la foto de grupo, vamos a entregar los diplomas. Sí, claro. Los diplomas a los conferencistas y les vamos a hacer llegar a los participantes vía correo electrónico su diploma. O si gustas, primero tomamos la foto como tú me digas, Asena. Y si quieres, mientras Sí. apóyanos dejando de proyectar para que busques tu documento. Listo, Y ya dejé de proyectar. Muy bien. perfecto. A ver, ahora sí, activen, por favor, sus cámaras. A ver, muchas gracias. Ahora vamos esperando que se activen más cámaras. A ver, y aquí ya tenemos. Tú nos avisas, Asenet. Sí, a ver. Permítame un segundo. A ver. No los voy a dejar sonriendo así como mucho tiempo. A ver. Listo, ahora vamos a la segunda página donde están los demás.
Vamos a tomar otra más. Vamos, ya, listo. Ahora vamos. Ya Muy bien. estamos todos. Pues agradecerles que nos hayan acompañado en este primer seminario. Digo que no va a ser el primero ni el último. Bueno, es el primero, pero no va a ser el último. Bueno, vamos a mostrar los diplomas ahora. Entonces, si gustan, pueden activar su audio, pueden activar su cámara, como ustedes gusten. Y bueno, vamos a estar nombrando a los conferencistas. Y pues si les podemos dar un aplauso, estaría excelente. ¿Ahí ya se ve? Ya lo vemos. Bueno, para Lidia Ugalde. Muchas gracias, aquí estoy también. Muchas felicidades a todos y muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias por participar y pues bueno, es el primero y vamos a seguir haciendo eventos. Esteban Ortiz, creo que iba a durar un poquito en conectarse, pero bueno, muchas gracias Esteban. Ay, aquí están las fotos. Alejandro Durón, también. Saludos, muchas gracias. Saludos, gracias. Aldo Zúñiga, también muchas gracias. Irán Peña, muchas gracias por su participación. Gracias por sumarse a esta iniciativa de capacitación a nivel nacional. Muchas gracias, Irán. Gracias a ustedes. Maestra Amelia Hernández. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Amelia, por ayudarnos, también sumarse al proyecto. Doris nos comentó que no va a estar conectada, pero le hacemos llegar el diploma. Juan Francisco Padilla, muchas gracias también por sumarse al proyecto. Janet Harrison, muchas gracias también. Y pues bueno, a Zenet, muchas gracias por todo, la presentación de hoy y toda la organización del evento, la coordinación, y pues bueno, entre todos estuvimos ahí sumando, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que el siguiente me toca mencionarlo a mí. No sé si bueno, Guillermo Benavides, también, que no sé si ya esté con nosotros. Me parece que ya estaba aquí con nosotros, pero felicidades a Guillermo y gracias. Y bueno, este es el que me toca también a mí. Muchas gracias, Noé, digo, obviamente por tu participación el día de hoy y también por habernos sumado a este proyecto que la verdad fue muy satisfactorio para nosotros participar y espero que les haya dejado bastante a los demás. Gracias por invitarnos a esta iniciativa. Muchas gracias a todos por sumarse. Y bueno, aquí les hicimos uno que dice participantes, pero mañana va a decir su nombre, ¿no? Entonces, ya para cerrar, pues un aplauso a todos y pues muchas gracias. Y bueno, como les habíamos comentado anteriormente, este va a ser el primero de varios eventos que vamos a estar realizando. Les pedimos estar al pendiente de la red social, estar al pendiente de las próximas invitaciones y pues no sé si quieras agregar algo más, Zenet, o alguno de los ponentes quiera comentar algo. Pues antes de que alguien más tome el uso de la voz, voy a, bueno, además de volver a agradecerles el que nos acompañaran, el comentarles que a partir del día de mañana, creo que ya algunos pudieron ver que ya se creó el grupo de Gestión Pública México, para quien guste acompañarnos ahí y poder seguir por este medio los diálogos que nos preguntaban aquí que cómo podíamos continuar, que cómo podían acceder a las presentaciones, que
y que de qué manera podemos continuar estos diálogos. Pues ese va a ser el método que vamos a utilizar. A partir del día de mañana vamos a empezar a aceptar las solicitudes de quien nos guste acompañar ahí. También comentar, bueno, estar al pendiente de las redes sociales, como bien decías, Noé, para ver cuáles sean los próximos proyectos que vamos a estar haciendo y en la cual esperamos que nos sigan acompañando. Sí, y también comentarles que este fue el primer seminario de los que hicimos en días anteriores, que se transmitió vía Facebook. Anteriormente no teníamos la configuración para poderlo hacer. Ya a partir de hoy, esperamos que todos los eventos que realicemos ya se transmitan simultáneamente en Facebook, en la página Gestión Pública México. Ahí también pueden encontrar la grabación de las presentaciones de hoy. Las de días anteriores se van a subir a YouTube, también se van a compartir. Igual que todo el material se va a compartir en un correo. Quien no esté registrado o que no haya enviado un correo o no le estén llegando los correos de Gestión Pública México, favor de enviar un correo a Gestión Pública MGP. Se los vamos a escribir en el chat. Y si tienen ahí cualquier duda, pues ahí lo vamos revisando. Bueno. Creo que había alguien que había levantado la mano, entonces no sé si ¿Sí? todavía quiera participar. Bueno, yo te daré las gracias a todos ustedes por toda su preocupación. Creo que todos los que estamos aquí podemos hacer muchas cosas y sumar a más. Desde nuestra trinchera, muchos podemos hacerlo. Ahorita estamos en situaciones muy difíciles, pero creo que desde casa podemos trabajar muchos. Solo es querer y avanzar. Gracias, Noé, te conozco si me conoces. Gracias a Zenet, tu voz se me quedó en el corazón. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a las maestras, a todos y cada uno de ustedes. Nombrarlo sería que si me falta uno sería sentirme mal. Mejor a todos un gran abrazo, un gran aplauso y mil gracias, mil bendiciones. Bye. Gracias, Josefina, por acompañarnos. Te vimos en todos los días que estuviste con nosotros al pendiente, entonces gracias por eso. Sí. Yo desde un principio le dije a Noé, no te voy a dejar, siempre voy a estar al pie del cañón. Empiezo con las redes sociales, créanme que yo soy de la era de hielo y voy empezando, pero llevo trabajando muchos años en lo que es el medio ambiente, lo que es la compasión. Y pues él sabe, soy parte de Campana Altamira, de la ONG y aparte de otro estado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Creo que Alex Durón quería comentarnos algo, Noé. Muy bien. Sí, adelante. Ok. Yo pensé que creo que ya no quiere participar. Muchas gracias a Romel Tobías también. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Romel. El tema de educación cívica tan importante y que lo tenemos que seguir teniendo pues en proyectos que estemos realizando. Y pues sobre todo estar conscientes de que es una herramienta que ayuda a todas las problemáticas o soluciones que vimos hoy y todos los días. Entonces, pues muchas gracias, Romel. Había un pequeño errorcito en el diploma, ya lo corregimos. Ahí ya, ahora sí ya se puede leer bien. Yo también te doy las gracias, Romel. Y todo lo que es derechos humanos, eso a mí me super sirve y sustentabilidad. Todo eso lo uso. Muchas gracias. Discúlpame que te interrumpa, hijo. No, no se preocupe. Reconocimiento por su valiosa participación en el Seminario Nacional de Gestión Pública, organizado por egresados y egresadas de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Exatec, MGP. Pues muchas gracias y ahora sí ya damos por cerrado el seminario. Unidos logramos mucho. Adelante, todos unidos. Gracias. Gracias.